¿Cómo va esa vida? ¿Despertaron o no despertaron? A ver, ¿qué me dice por acá? Buen día, profe. Hola, Yubitsa. Hola, Daniela. Buenos días. Gusto de saludarla. Bien, vamos a comenzar nuestro trabajo el día de hoy. Vamos a continuar con el análisis del paper que la semana pasada iniciamos. Apaguen los micrófonos, porfis, apaguen los micrófonos, si son tan amables. Por ahí aparezco. Apaguen los micrófonos, no sean malitos. Apaguen los micrófonos. La María Ignacia, cierra el micrófono. Eso, ahí sí. Bueno, nosotros la semana pasada comenzamos a analizar este artículo que ustedes están mirando en estos momentos, ¿cierto? Que se llama Medicina basada en la evidencia. Y en lo particular este artículo tiene varias cuestiones súper interesantes, pero que dice relación fundamentalmente con este concepto de medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Este nuevo concepto que habla también de la medicina basada en pruebas, depende de cómo ustedes lo vayan definiendo. Pero es importantísimo entender que las personas que en estos momentos ejercemos algún trabajo en el área de la medicina, de la ciencia de la salud, necesariamente tenemos que ser unos conocedores de este concepto, de esta forma de evidenciar, mejor dicho, de esta forma de hacer nuestro trabajo. Por lo mismo, si fueran tan amables, alguien me podría decir un resumen de qué era la medicina basada en la evidencia o medicina basada en pruebas, por favor. Es como la que está, o sea, disculpe, profesor, es la Hola. medicina basada en las pruebas anteriores, estudios, pruebas clínicas, y se va basando en todo lo que, en el conocimiento previo que hay con respecto a que se ha generado con respecto a un tema. Oiga, Manuel, una consulta. ¿Yo qué haría sin usted los dos cursos que doy? Porque usted es el único que habla. Mira, agarramos a mi compañero, profe. Bien, Manuel, muy bien, felicitaciones. Oye, ¿alguien más quisiera aportar con respecto a lo que dice Manuel, que es correcto, pero precisar un poquito más? El Nicolás González, don Nicolás González, ¿cómo está? Buenos días. Si fuera tan amable de abrir su micrófono o me escribe por el chat como usted guste. Nicolás. Nicolás González. Perfecto. No está Nicolás. Nicolás González. No responde. Súper. La señorita Martina Monardes, ¿está por ahí la Martina? Sí, profe, buenos días. Hola, hija, ¿cómo está usted? Bien, profe, ¿y usted? Bien acá, contento. Hija querida,
¿nos puedes tú complementar lo que correctamente dijo Manuel, pero precisar un poquito más en relación a esta medicina basada en la evidencia o medicina basada en pruebas? Yo concuerdo con lo que dijo el manual, que es practicar la medicina, pero basándose en pruebas científicas, en pruebas realizadas y que tengan sustento científico. Ya. Vale. Muy amable, hija. Muchas gracias. Excelente. A ver, vamos a precisar un poquito la respuesta. A ver. Si ustedes dicen basada en pruebas, en ensayos, ya. Pero acá hay que diferenciar una cosa. Nosotros podemos hacer una prueba, hacer una pequeña investigación y obtener el resultado de algo. ¿Ok? Pero si esa prueba, esa evaluación, no es sometida a la evaluación de la rigurosidad científica, carece de evidencia. Es decir, nosotros hacemos una investigación en nuestro servicio para mejorar algún aspecto, nos damos cuenta de ese resultado y producto de aquello nosotros pensamos que esa prueba tiene evidencia científica. Entonces, ahí hay que tener cuidado en relación a lo siguiente, que el concepto de evidencia científica es que esa investigación, esos resultados, esa información que yo estoy sacando, de una u otra manera está validada por llamémoslo así, por el mundo científico. Y lo queramos o no lo queramos, en el mundo que vivimos, para tener esa rigurosidad científica, esa validación científica, necesariamente mi investigación tiene que ser sometida a la evaluación, al escrutinio de un grupo de científicos. Y eso en el mundo actual que estamos viviendo pasa necesariamente por que sea un libro, pero no un libro que yo escribo y yo me edito porque yo me pago en la editorial para que me lo editen, sino un libro que pase por una evaluación científica, ¿vale? Y eso lo dan las grandes editoriales. Eso lo da el que te lo revisen tus pares. Y tú puedes sacar un libro. Pero, insisto, con un proceso editorial de revisión. Pero si vamos más profundamente a lo que se refiere a este concepto de medicina basada en la evidencia, es que el trabajo que yo hice tenga que ser validado por alguna revista científica con comité editorial. Y además, como lo vamos a ver más adelante, va a depender el diseño de investigación que yo esté utilizando para que esa evidencia tenga mayor peso o menor peso en la comunidad científica. Entonces, ojo con eso. En palabras sencillas, ¿qué significa esto, chiquillos? Que comiencen a leer papers, artículos científicos. Ese es el tema. Que comiencen a buscar evidencia a través de la revista científica. ¿Ustedes conocen la revista científica de nuestra facultad? Sí, me dijeron que sí. Entonces, miren, vamos a ver nuestra revista científica. Johann. Voy a compartir con ustedes. Compartir pantalla. Bueno, esta es nuestra revista científica, Johannes. Es una revista que vamos a entenderla de qué se trata. Mira. Vamos al inicio. Para que comprendan el concepto de medicina basada en la evidencia. ¿No? Eso es lo importante. La idea es que ustedes sean capaces de ahora en adelante tener esa inquietud, esas ganas de, en el fondo, conocer de qué se trata
lo último en términos de información. Miren, leamos la información, en este caso de nuestra revista. Johans es una revista electrónica de acceso abierto al que puede acceder y descargar todos los artículos científicos a texto completo de forma gratuita. ¿Cuál es el objetivo de la revista? Publicar trabajos originales e inéditos. Trabajos de investigación originales e inéditos. Sobre áreas de la ciencia de la salud, la medicina y ciencias afines, y que no estén postulando simultáneamente a otros órganos editoriales. Pero la gracia de la revista es que no es que sea una revista que nace así espontáneamente, sino que hay una historia. Y para eso nosotros nacimos primeramente como revista de ciencia de la salud y medicina. Eso fue el año 2015. Pero bueno, lo relevante es esto. Voy. Indización. A ver, ¿quién puede dar el sello de calidad de que los artículos que son postulados a ser publicados en nuestra revista tienen un sello de calidad? En primera instancia lo da el comité editorial, que ya se los voy a mostrar. Pero una vez que las revistas comienzan a existir, en el mundo científico, para validar esa calidad tú tienes que postular a indizaciones, a bases de datos, a sitios que te puedan tomar tu artículo y difundirlo a la comunidad científica. Y en ese sentido, nosotros acabamos de indizar nuestra revista al LatinDex Directorio y Catálogo, que es una base de datos importantísima, que aglutina a revistas de la región, a revistas latinoamericanas. Pero también lo indizamos en LILACS, que es la librería latinoamericana de revistas de ciencias de la salud. Por lo tanto, ese sello de calidad, el hecho de que a ti te digan, ¿sabes qué? Tú perteneces a este grupo de revistas, te da ese sello de calidad. Y eso es importante que ustedes lo vean. Ahora, desde el punto de vista de las bases de datos, de estos sellos de calidad de grupos de revistas, nosotros con nuestra revista estamos, llamémosla así, en una tercera división de bases de datos. Tercera división. Y no es que de la noche a la mañana uno puede indizar la revista y diga, no, de inmediato lo coloco en primera división. Como todo, hay que ir cumpliendo años, hay que ir cumpliendo criterios, y así va pasando. Imagínense, la revista partió en 2015. Acá lo dice. ¿Cuándo parte la revista? El año 2015. ¿Que se llamaba de otra manera? Sí. Y después cambiamos el nombre por una cuestión estratégica. Pero a eso se refiere con la medicina basada en la evidencia, es decir, basarse en artículos científicos. ¿Qué artículos científicos? Pues los artículos científicos que nosotros publicamos, miren, acá nosotros tenemos el volumen 6, significa el número de años que llevamos publicando la revista. El número 1, que dentro de este año es el primer grupo de artículos que sale. ¿Y cuáles son los artículos que están? Los que ustedes miran acá. Importancia de las tutorías clínicas, mal agudo de montaña, detección del síndrome de Morris, cáncer de mama y respuesta al tratamiento neoayudante, clúster espacial del cáncer de mama del Ecuador, perfil de la población de baja visión de una unidad de visión y rehabilitación del sistema visual del Hospital de la Chile, clúster Big Data en la aplicación de variables demográficas, percepción materna sobre el estado nutricional, Ocular Trauma Score, que es una prueba que se le hace. Este otro, ¿qué venden los kioscos escolares en la implementación de la ley? Por lo tanto, cualquiera de estos artículos que ustedes pinchen, ha sido sometido a una rigurosa revisión por pares. Y ahí está el artículo, ¿vale? Este es un reporte de caso del síndrome de Morris, y ahí está el artículo. Que en términos de estructura de un artículo, tenemos nosotros el resumen, tenemos la introducción, la sección de resultados. Y alguien dirá, ¿y por qué no viene material y método?
porque este es un tipo de estructura de artículo que se llama reporte de casos, que el reporte de casos tiene una forma de poder describir la información que está haciendo. Ahí están las imágenes, mire, temas nuestros, absolutamente nuestros, de la parte de imagenología. Imágenes de PET-CT, el famoso PET-CT. Pero bueno, eso es la medicina basada en la evidencia. Es la medicina que dice, ¿sabes qué? Yo para poder dar un mejor tratamiento, llegar a un mejor diagnóstico, tengo que leer artículos científicos. ¿Se entiende el concepto? Ya, espero que quede claro. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto al criterio para entender lo que es la medicina basada en la evidencia? Profe, ¿Hijo? o sea, disculpe, o sea, lo que dijo Martín y yo sería haberlo complementado con el hecho de que sea información científica validada a nivel nacional. Es así, que haya sido información científica, ¿vale? A través de artículos científicos, porque pueden haber notas, puede haber una nota en Facebook que también es científico, una entrevista que también es científico. Pero la diferencia, por ejemplo, una nota que usted ve, una información que usted ve en YouTube, ya sobre posiciones radiológicas, lo que usted quiera, lo que usted quiera. O sobre imágenes radiológicas. Pero es un canal de YouTube personal de un señor que se llama Johann Strauss. Y el tipo enseña posiciones radiológicas, ¿Eso tendrá validez científica? ¿Manuel? Aló, Manuel, te caíste, Manuel. Vale, se cayó Manuelito, pero ahí seguimos conversando, no hay problema con eso. Bueno, sigamos viendo nuestro tema del artículo, chicos. Acá yo tengo con la pregunta y respuesta para que vayamos avanzando en esta temática. A ver, desde el punto de vista de lo que no es la medicina basada en la evidencia, acá en el paper salen tres aseveraciones de lo que no es la medicina basada en la evidencia. Leamos el primero, dice: la medicina basada en la evidencia o la medicina basada en la práctica no es un recetario de cocina, ¿vale? No es que esté escrito lo que hay que hacer. Simplemente lo que hace es colocar a disposición de ustedes la mejor evidencia científica de ese momento. ¿Ok? Eso es súper importante. Dice que la medicina basada en la evidencia refuerza y puede generar habilidades, juicio y experiencia clínica, pero nunca reemplazará a la habilidad clínica. Mira qué importante lo que dice. Nunca reemplazará la habilidad clínica. En el caso nuestro, ¿qué habilidad clínica nosotros tenemos que tener? Alguien que se dedique al radiodiagnóstico y que tenga, en el fondo, años de experiencia para posicionar a los pacientes. El que salió hábil porque Dios le entregó ese talento o porque lo fue cultivando en el tiempo, esas cosas no se aprenden en los papers. Esa cosa se aprende con la práctica y se aprende fundamentalmente cuando uno lo lleva en la sangre. ¿Han escuchado el concepto tengo dedos para el piano? ¿Sí lo han escuchado? Vale, ese es el concepto que hay acá. Uno o nace bueno para algo, o nació torpe, y si nace torpe, va a poder hacer eso, pero con mayor dificultad que otro que sí nació con ese talento innato. Eso es importante entender. Ahora, con los años que yo ya tengo,
les puedo decir que uno puede hacer todo. Uno puede desarrollar cualquier cosa, pero te vas a demorar más tiempo en poder ser bueno en algo si tus talentos, es decir, si tu genética no te acompaña. Y lo más probable es que una persona con talento y otra persona sin talento, por más que la persona sin talento se esfuerce, siempre va a tener un techo. El que tiene dedos para el piano, el techo va a ser mucho mayor. Sin embargo, miren lo que les voy a decir. Sin embargo, con trabajo y esfuerzo, incluso no puede superar a los talentosos. Porque si el talentoso es flojo, se va a quedar con lo que él sabe, hace, le fluye, pero no va a ser capaz de estudiar, de practicar, de mejorar día a día. Entonces, el secreto, y no solamente el secreto en la investigación, chiquillos, el secreto en la vida, que con trabajo, esfuerzo y dedicación, uno puede lograr lo que quiera. Trabajo, esfuerzo y dedicación. Las cosas no vienen por azar. Las cosas no vienen por generación espontánea. Yo soy un hombre de fe y claro, las cosas pueden, la fe ayuda, pero para los que somos creyentes, Dios ayuda, pero también te pide que trabajes para alcanzar eso que estás pidiendo. Entonces, importantísimo ese concepto. Vamos al número 2. ¿Qué no es la medicina? La medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia no es la medicina de las reducciones presupuestarias. Mira qué importante. Y siempre el vil dinero va a estar metido en todo. Hay quienes temen que sea utilizada por los sistemas financieros de los servicios de salud con el objetivo de recortar los presupuestos relacionados con la atención sanitaria. Esto es un despropósito. Pásenle, mano. Les presento a mi señora que gentilmente ya me trae el desayuno. Gracias, Marcita. Entonces, miren, hay quienes, desde el punto de vista de la administración financiera, estoy hablando de los gerentes, ¿no? De los gerentes de los hospitales, de las clínicas, han usado muchas veces este concepto de medicina basada en la evidencia para, entre comillas, aumentar o obligar a aumentar la productividad científica de un servicio. En el caso nuestro, vamos a suponer que hay un artículo científico de un hospital clínico en Estados Unidos, donde ellos son capaces de atender con su equipo de radiología, son capaces de atender a 50 pacientes por hora. Vamos a suponer, tienen esa capacidad de atender 50 pacientes por hora con un tomógrafo. Entonces viene el gerente al servicio de radio y dice, de ahora en adelante ustedes tienen que atenderme 50 pacientes por hora. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si no tenemos esa capacidad? Sí, pero es que si allá en Estados Unidos pudieron, ¿por qué ustedes no pueden? Y ahí viene el tema. Ahí viene el tema de que ustedes estén capacitados, estén entrenados, ¿para qué cosa? Para poder responder a las evidencias científicas que dicen que algo se puede hacer, pero que ustedes, conocedores de su trabajo, saben que por las condiciones no se puede hacer. Entonces ahí tienen que contraargumentar. ¿Y cómo contraargumentan? También con evidencia científica. Tendrán que ustedes decir, miren, perfecto, don Juan, nosotros con todo gusto vamos a hacer los 50 pacientes, siempre y cuando usted nos traiga este escáner que tiene estas características que te permite hacer los cortes de tal manera, y con eso soy capaz de reducir los tiempos de examen y puedo cumplir los 50 exámenes que usted me está pidiendo. Entonces, ojo con ese aspecto, que la medicina basada en la evidencia, los artículos, ustedes lo tienen que manejar para vuestro beneficio en términos de poder responder ante consultas, inquietudes, imposiciones que le hagan ustedes en su trabajo. Esa es la segunda aseveración. La tercera dice,
la medicina basada en la evidencia no significa solamente ensayos clínicos con asignación aleatoria y revisiones sistemáticas. A ver, lo que pasa es que desde el punto de vista de la evidencia científica, y la explicación estaba acá, la explicación estaba acá, los ensayos clínicos con asignación aleatoria, que en el fondo es la mejor estructura. Denme un segundo, por favor, que me están llamando desde Rectoría. No vayan a cortarme. Chiquillos, les pido disculpas, voy a hablar por teléfono que me están llamando de Rectoría. No se desconecten, continuemos con la clase. Ya, chiquillos, disculpen. Todo. Y aprovechamos de darle la bienvenida a don Cristian Gómez, que se está incorporando a la clase apenas con 28 minutos de atraso, que es un detalle, no es nada. Así que, don Cristian, ¿cómo está? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. O buenas noches, ¿cómo le digo? No, el notebook se empezó a actualizar y no sé qué cuestión. Pucha, ya, pero bueno. Ya, chiquillos, entonces nosotros estábamos trabajando en nuestra presentación. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Entonces yo les decía que la medicina basada en la evidencia no es solo ensayos clínicos con asignación aleatoria o revisiones sistemáticas. Miren, desde el punto de vista de los diseños de investigación, que lo vamos a ver, en el fondo los diseños de investigación son diferentes metodologías para enfrentar la investigación de un tema en particular. Y desde el punto de vista de la evidencia científica que entregan, y cuando hablo de la evidencia científica que entregan, esto relaciónenlo con lo siguiente. ¿Cuál de estos diseños de investigación, en el fondo, simula, recrea las condiciones más reales de lo que yo estoy estudiando? En el fondo eso, ¿cómo yo soy capaz de replicar las condiciones más reales para llevar adelante una investigación? De eso se tratan los diseños. Y en ese sentido, los famosos ensayos clínicos, que conceptualmente un ensayo clínico es generar un grupo de personas a los cuales les voy a aplicar fundamentalmente un fármaco, y a otro grupo de pacientes que son exactamente similares en cuanto a sus características. No es que sean las mismas personas, pero el grupo A y el grupo B son lo más parecidos posibles. Por lo tanto, cuando yo evalúo a estos dos grupos, a uno le aplico un fármaco y a otro le aplico un placebo, cualquier cambio que haya en el grupo de pacientes que yo le apliqué el fármaco, se va a deber exclusivamente al fármaco. Porque en cuanto a las características, a las condiciones de los grupos de pacientes, son iguales. Y dice con asignación aleatoria, el hecho de asignar en forma azarosa a dos grupos de pacientes para hacer una investigación, eso disminuye los sesgos. Algo vamos a hablar de los sesgos más adelante, pero los sesgos en el fondo, como su nombre lo dice, es aquella característica que de una u otra manera va a disminuir la evidencia del trabajo, de la investigación, producto de que algo en la metodología no se hizo subjetivamente, no se hizo azarosamente. Me explico. Puede haber un sesgo de un investigador que lo mismo, arma un grupo A y un grupo B.
Entonces yo estoy evaluando en el grupo, o estoy evaluando como proyecto de investigación la resistencia a la altura, ¿vale? Tengo un grupo de pacientes A, un grupo de pacientes B, y estoy evaluando cuál de los dos grupos es el que mejor responde a la altura. Y yo tengo a 100 pacientes. Y en el grupo que yo digo que dándole este fármaco va a mejorar su resistencia a la altura, coloco a puros jóvenes con una forma atlética, y en el grupo B, que no le aplico nada, que es el placebo, coloco a puras personas adultos mayores. Entonces ahí hay un sesgo mío, ¿cierto?, de tratar de influir en los resultados. Cuando tú haces una asignación aleatoria, evita ese tipo de cosas. Y los resultados, los datos, las respuestas que tú obtienes son obviamente mucho más certeras y apegadas a la realidad. Permiso, chiquillos. Y las revisiones sistemáticas, yo lo planteé como tema de desarrollo, por ejemplo, con un par de grupos míos ahora en este curso. Pero en realidad, una revisión sistemática es ser capaz de hacer una revisión de la bibliografía a través de una metodología específica que tiene una serie de pasos. Son súper rigurosos. Y de esa manera, desde el punto de vista de la cantidad de pacientes o de estudios que tú vayas a tener, tú aumentas. Me explico. Yo hago una investigación con 100 pacientes, pero una revisión sistemática me va a juntar 50 artículos científicos sobre una misma temática. En vez de tener entonces 100 pacientes, y vamos a suponer que cada uno de estos artículos también reclutó a 100 pacientes, y yo tengo 50 artículos, voy a tener ¿cuánto? 500 pacientes. No, miento, 100, 5.000 pacientes. Entonces, esa es la potencia de las revisiones sistemáticas, que en el fondo te permiten juntar artículos científicos sobre una misma temática, donde la respuesta que tú obtienes, los resultados que tú obtienes, son mucho más cercanos a la realidad, son mucho más, tienen una mayor evidencia, porque aumentas tu N de pacientes, aumentas tu N de pacientes. Y si algo ustedes se acuerdan, porque metodología de investigación tienen que haber visto en algún momento, lo que uno hace cuando investiga es tener un universo y uno extrae una muestra, una parte de ese universo. Pero mientras más pacientes, sujetos, nosotros tomemos de ese universo, la respuesta que vamos a tener va a ser mucho más certera, porque estamos tomando a todos los participantes de ese universo. Acá pasa algo similar. Yo tengo una muestra, pero esa muestra, como tomo muchos trabajos, agrando esa muestra y más se parece esa muestra al universo de pacientes. Y ahí está el tema de las revisiones sistemáticas, que no es fácil de hacer. Es más representativa. Es más representativa, exactamente. Ese es el concepto, Manuel. Ese es el concepto. Lo que nosotros vamos a hacer son las revisiones narrativas, que son las antiguas revisiones bibliográficas. Eso vamos a hacer. Vamos a conversar sobre las revisiones sistemáticas, pero las revisiones sistemáticas se hacen fundamentalmente en programas de posgrado, en magíster, en doctorado. Nosotros lo vamos a conversar, lo vamos a entender, pero lo que vamos a desarrollar con mis grupos de investigación van a ser revisiones narrativas, que no aceptan al lote como se hacía antes, ¿eh? Es decir, cuando uno va a Google y dice, a ver, ya Google, coloco la palabra. En el caso mío, dosis de radiación en mamografía. Y veo todo lo que tengo. Y me quedo solo con lo que sale en Google. Y no tengo ningún criterio de discriminación. Pues bien, cuando hagamos una revisión narrativa, vamos a tomar criterios, vamos a definir criterios, y también
vamos a tener diferentes bases de datos. Esto donde se indizaban las revistas, ¿se recuerdan que yo recién les comenté? Vamos a hacer lo mismo con vuestros compañeros y vamos a revisar varias bases de datos. Por lo tanto, esta revisión narrativa, si bien es cierto, no va a ser lo exhaustivo que una revisión sistemática, sí va a tener un muy buen nivel, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿No? Por favor, pueden hablar, chiquillos. Sí, profe. ¿Se comprende? Bueno, ahora vamos a comentar este concepto de los niveles de evidencia. Yo sé que ustedes ya se estudiaron el paper, se lo saben mejor que yo, por lo tanto, les quiero ceder la palabra. ¿Qué se entiende por niveles de evidencia? ¿Quién lo comprendió? Bueno, ya. Vamos adelante entre todos. A ver, los niveles de evidencia no es nada más ni nada menos que lo que nosotros hemos estado conversando. Desde el punto de vista práctico, los niveles de evidencia hablan de la rigurosidad disponible de lo que ustedes estudiaron y en función de eso, uno le asigna ciertos valores, ciertos puntajes. Chiquillos, perdón, me está llamando el vicerrector académico, sorry. Aló, Alfonso. Dame un segundo, Alfonso. Dame un segundo, por favor. Ok, entonces, dice, la evidencia externa está constituida por la investigación clínica y básica. Ustedes ya vieron los tipos de investigación. Cuando hablamos de investigación clínica, tiene que ver con investigación desde el punto de vista de la solución de los problemas de salud, ¿vale? Una investigación más aplicada, utilizando los conceptos que ustedes ya han estado viendo en los documentos que han estado estudiando. Y la investigación básica dice relación con investigación relacionada con la química, la física, la biología. A eso se llama investigación básica. La investigación aplicada es donde yo voy buscando respuestas a cosas más complejas, voy proponiendo soluciones. Pero ojo, que la investigación clínica se fundamenta, perdón, en la investigación básica. Una no es ni mejor que la otra, simplemente son complementarias. Eso es importante que lo tengan. Entonces dice, con esta premisa nace la necesidad de sistematizar la evidencia externa sobre la base de los niveles de evidencia, que en la práctica son escalas de clasificación y valoración. ¿De qué cosa? De la evidencia disponible. ¿Y qué es lo importante de esto? Que a partir de esta organización que hacemos de la información, nosotros vamos a clasificar la evidencia para permitir ¿qué cosa? Que se generen recomendaciones. Recomendaciones de adoptar o no lo que dicen los papers. Si yo tengo un paper que es una serie de casos que me dice A, y tengo una revisión sistemática o un ensayo clínico que me dice B, ¿a quién hay que creerle? A la que tenga la mayor evidencia, el mayor nivel de evidencia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, de eso se trata esta clasificación. Ahora, como todo en la vida, van a haber diferentes clasificaciones de la evidencia científica. Y acá habla de varias. Dice, entre estas hay que destacar la generada por la Canadian Task Force en sus exámenes de salud periódico, la propuesta de Sackett, ya habíamos hablado quién era Sackett, en la que los niveles se clasifican de 1 a 5, siendo el nivel 1 la mejor evidencia y el nivel 5 la menos buena o más mala. Por lo tanto, la mayor parte de estas escalas ya existen. Lo importante es entenderla a cada una de ellas.
Después veamos, dice, estas consideraciones permiten la elaboración de recomendaciones basadas en la evidencia, ya sean guías de prácticas clínicas, estrategias de salud pública o recomendaciones para la adopción o la utilización de tecnologías. Entonces, miren, acá tenemos nosotros un nivel de evidencia para escenarios de tratamiento, prevención, rehabilitación, de pronóstico, de diagnóstico y de análisis económico en la tabla 1. ¿Ok? Entonces, veamos lo que dice acá. Analicemos. Clasificación de niveles de evidencia. Lo primero, esta columna de la recomendación. Profe, ¿Hijo? tengo una duda, o sea, según el paper, los niveles de evidencia dependen de, por ejemplo, el tipo de estudio que se está planteando según la investigación. Hijo y querido, el diseño. Ese es el concepto, el diseño ya, de ok. estudio. Ya nosotros todavía, por estructura, planificación del curso, no hablamos de los diseños de investigación, pero los diseños de investigación es una parte importantísima del método científico que yo tengo que seleccionar. Entonces, en función de la pregunta de investigación que yo me hago, de lo que yo quiero investigar, tengo que buscar cuál es el mejor diseño de investigación que se adecua para responder mi pregunta de investigación. ¿Ya? A eso se refiere. Y Claro, y te escucho. a lo que iba mi pregunta, claro, depende del diseño de investigación y el tipo de pregunta o cómo se estructura la pregunta. ¿Hay algo más de lo que dependan los niveles de evidencia? Desde el punto de vista de la clasificación de las recomendaciones, lo da fundamentalmente, ¿sabes qué? El diseño de investigación. Claramente, el diseño de investigación. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta tabla? Miren, que habla de diferentes escenarios. Escenarios de terapia, prevención, etiología y daño. Pronóstico, diagnóstico, estudio económico. Ya vamos a entrar ahí, miren. Esto que ustedes ven acá son los famosos escenarios clínicos. Son las preguntas que el médico se hace cuando quiere solucionar un problema de salud de alguien. ¿Qué significa eso? Los médicos hacen diagnósticos, ¿cierto? De las enfermedades. Los médicos hacen prevención. Los médicos buscan la etiología y el daño. Los médicos aplican terapia. Los médicos también hacen estudios económicos. Y cuando digo los médicos, hablo de los profesionales del área de la salud. Fundamentalmente, chiquillos, nosotros, ¿qué hacemos? Nuestra pega como tecnólogos médicos. ¿En qué área va a estar la relación con el paciente? Cuéntenme ustedes, viendo lo que tenemos acá. ¿Cuáles son los escenarios que se mueve el tecnólogo médico de imagen? A ver, cuando tomamos una radiografía, ¿qué estamos buscando con una radiografía? ¿Apoyar al diagnóstico? El diagnóstico. Perfecto, el diagnóstico. Y cuando en radioterapia aplicamos radiación ionizante, tratamiento. ¿Vale? Diagnóstico y tratamiento. Apoyo al diagnóstico y el tratamiento. Esa sería nuestra área. Eso es lo esencial de nosotros. Eso es lo esencial de nosotros. Entonces ahí nos movemos nosotros. Sin perjuicio de aquello también ayudamos en las otras cosas. ¿Cachai? Cuando nosotros tomamos una radiografía, también estamos evaluando o apoyando el daño que se está produciendo con algo, el nivel de daño de algo, ¿vale? Para saber cuál es la etiología, el origen de algo, de una patología, también lo apoyamos. Pero esencialmente, las pegas que ustedes van a tener es en el diagnóstico de las enfermedades y en el tratamiento de las enfermedades. ¿Ok? No se pierdan nunca con eso.
Entonces, miren, para cada uno de estos escenarios clínicos, los niveles de evidencia van a estar relacionados con el tipo de estudio que se esté utilizando. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Vamos acá abajito, dice revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, es decir, esta nomenclatura que está acá, que se repite acá, habla con cuáles son los diseños de investigación y el nivel de evidencia que va a tener. Me explico. Centrémoslo en los procedimientos, en los escenarios de terapia, prevención y etiología. Claramente, desde el punto de vista de la mejor evidencia, es decir, una evidencia 1A, en términos de recomendación, una evidencia 1 va a ser una revisión sistemática con asterisco. A ver, veamos cuál es la revisión sistemática con asterisco. Es revisión sistemática realizada a partir de ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria. Mira, acá, la mejor evidencia científica son tener muchos artículos, pero que no sean cualquier artículo, si no sean artículos de ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria. Esa es la mejor evidencia, sí. El día de mañana. ¿Doble ciego mejor aún, profe? ¿Perdón? Doble ciego mejor aún. Pero no sí, cuando el pero paciente, ni el médico, ni el tratante tienen idea de lo que están recibiendo. Porque ahí también quita un poquito el sesgo del investigador. Súper, pero en esta tabla, mi querido Manuel, no lo dice. Pero lo que usted plantea, obviamente, da mucha mayor rigurosidad, porque nadie se entera del otro, y no caemos en los sesgos, como bien dice usted. Pero claramente, si usted el día de mañana quieren saber cuál es cuál es el mejor protocolo de tratamiento de radioterapia para el cáncer de próstata, ¿qué tipo de artículos científicos debieran buscar? A ver si entendieron este concepto. Pero que no sea Manuel, que me conteste otra persona. No es que no quiera que participe Manuela, súper bien. Es simplemente que también me interesa que otros compañeros yo me dé cuenta si van sabiendo o no. ¿Ya? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, cómo no. Ustedes como tecnólogos médicos, ¿qué tipo de estudios debieran buscar? ¿Qué tipo de artículos científicos debieran buscar para tener la mejor evidencia, una evidencia 1A, para saber cuál es el mejor protocolo de tratamiento de radioterapia para pacientes con cáncer de próstata? Los RS con 2 asteriscos, realizado a partir de estudios coherentes. El RS con un asterisco. Ya, mire, voy a compartir de nuevo la pantalla. Yo le hice esta pregunta, esta, ¿vale? Para una terapia. Dije, un tratamiento es una terapia, ¿vale? Una terapia. ¿Cuál era? Una revisión sistemática con un asterisco. Me voy abajo, ¿qué era revisión sistemática con un asterisco? Era la revisión sistemática realizada a partir de ensayos clínicos controlados. No me interesa una revisión sistemática a partir de estudios observacionales, como lo vamos a ver más adelante. Ya, mire, desgraciadamente no tengo la posibilidad de acceder a ese tipo de artículos. No tengo, por diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué me queda? Un tipo de artículo con una evidencia 1, el mejor nivel de evidencia, pero que es B. Es decir, dentro de lo mejor, es lo segundo mejor. ¿Qué tipo de estudio yo debiera buscar? El S S gato, S
gato. Y sería este. Ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria. Miren lo importante de esto y razonemos juntos, chiquillos. La mejor evidencia era el RS con asterisco y la segunda mejor evidencia es el S gato. Pero el RS asterisco, ¿qué era? Eran muchos S gato. ¿Se entiende? La revisión sistemática, la gracia que tiene es acumular muchos papers y entrego la información. Pero de esos muchos papers, ¿cuáles le interesaban? Le interesaban solo los ensayos clínicos controlados, con asignación aleatoria. Por lo tanto, como segundo nivel de evidencia, como segundo tipo de artículo recomendado, es artículos de ensayos clínicos individuales, porque hay papers que solo hablan de un ensayo clínico. Las revisiones sistemáticas son los únicos diseños de investigación que te juntan muchos artículos. ¿Se comprende? A ver, vamos a ver cómo dijo el chat. Aunque hay un inconveniente con el EC y el RS en este caso, porque su pregunta era con relación al tratamiento con radioterapia en cáncer. No puedo hacer estudios controlados, tendría que irme a los estudios de caso y juntar artículos con distintos protocolos de estudios de caso para lograr encontrar una buena técnica, porque si yo hago un estudio controlado, aleatorio, aplicando radioterapia, éticamente no se puede. ¡Excelente! Prácticamente sí, éticamente no. Muy bien, excelente, excelente. Ahí el Manuel se adelantó a lo que venía. ¿En términos de qué? La teoría... Manolito, ¿te escucho? Le decía disculpe por adelantarme. No, maravilloso, yo feliz de la vida, sí. A ver, ¿de qué se tratan las clases, chiquillos? Las clases se tratan de que sea un conversatorio. Lo que nosotros estamos haciendo es la clase invertida. La clase invertida es el alumno sabe antes la materia que se le va a pasar, por lo tanto la estudia, la profundiza y le aparecen dudas. Cuando tiene la clase con el académico, lo que hace es pregunto al académico lo que yo tengo duda, o en el fondo voy contando de qué se trata la materia. Entonces, lo que pasa con usted, Manuel, es la situación ideal que se deberán dar en estas clases, pero con tranquilidad el resto de los compañeros, cada uno va avanzando de la manera y a la velocidad que puede y que quiere, así que no hay inconveniente con aquello. Entonces, reforzando lo que muy bien dijo Manuel, hay algunas áreas del conocimiento en las cuales, por más que nosotros queramos buscar evidencia en los mejores niveles, se va a dar que por cuestiones éticas, no se pueden hacer ese tipo de investigación. Lo que correctamente dijo Manuel. Entonces, en ese sentido, no van a existir. O si existieran estudios, con estas connotaciones éticas, tendríamos que ver muy bien su descripción en la parte ética de cómo lo hicieron. Porque, ojo, también existe lo que se llaman los voluntarios, ¿ya? Los voluntarios para hacer estudios. También, y los voluntarios son varias las motivaciones. Una, la plata, porque recuerden ustedes que cuando se hacen estudios, cuando se estudian nuevos fármacos, hay gente que está disponible para que prueben con ellos lo que se está realizando y le pagan, es así. Y segundo, desgraciadamente personas que la única alternativa que tienen de vida es someterse a un tratamiento que aún no tiene una
un respaldo científico, es decir, no ha sido aprobado. Y ahí... Profe, cuando hablamos de los tratamientos experimentales. No, hijo querido. Experimental No, pero me significa... refiero cuando son tratamientos que están en vías de, muchos pacientes optan por este tratamiento que aún solamente ha salido información, pero que está en estudio, si es factible o no, de si tiene buenos resultados o no. Claro, a eso se refiere, sí, en ese sentido experimental. Pero claro, imagínense que Dios no lo quiera, que uno se vea enfrentado el día de mañana por una cuestión de salud a una condición. ¿Se escucha o se perdió? ¿Sí se escucha, profe? Ya, lo que pasa es que me apareció el wifi. Ya, perfecto, gracias. Entonces, les decía, que Dios no lo quiera, el día de mañana uno se ve enfrentado a una situación donde estáis desahuciados, y viene viene Siemens y te dice, ¿sabes qué? Nosotros hemos desarrollado el último acelerador lineal que irradia con fotones X de 80 megaelectronvolt, y con 80 megaelectronvolt se creó una terapia que te va a curar el cáncer. Si te estáis por morir y ya te desahuciaron, te jugáis la última carta. ¿Ya? Pero bien interesante este tema de la evidencia científica, muy interesante el que ustedes tienen que apropiarse de estos conceptos, y de esto vamos a seguir nosotros conversando en las siguientes clases. Recuerden ustedes que tienen que seguir desarrollando sus actividades en la página de la UTAMED. Nos juntamos, Dios mediante, el próximo jueves. Ustedes me cuentan en qué están. Si van teniendo dudas, consultas, cualquier cosa, ya tenemos las vías de comunicación. De parte mía, la mejor y la mayor disponibilidad a responder lo más rápido posible. Creo que no me he atrasado con las cosas. Y sigan estudiando. Me quiero despedir recomendándoles que, a pesar que hasta el viernes dura la cuarentena, vean los ejemplos de otros países que ya han salido de cuarentena, incluso han salido del COVID, han vuelto a una vida, entre comillas, media normal. No caigan en esa tentación. Mire, yo sin ser epidemiólogo, simplemente una persona con sentido común, esta pandemia va a durar mucho tiempo. ¿Cuánto? No sé. Pero de que mientras nos salga una vacuna o un tratamiento, tenemos que mantener las condiciones de seguridad. Usen su mascarilla, ojalá esta cosa de plástico que se coloca en estas caretas, guantes y el distanciamiento social. ¿Ya? Ustedes son personas del área de la salud, ustedes son quienes tienen que difundir, conversar, convencer a sus familiares para cuidarlos, y sobre todo si tienen personas adultas. ¿Ya? Así que no hay que relajarse. Sí vamos a poder salir, pero con todas las medidas de seguridad. Así que eso, chiquillos, chiquillas, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, o estaríamos ok. Ahora les voy a subir el link de la clase anterior, que era súper pesada en Zoom, pero ya está, la tengo subida. Así que a YouTube, al canal de YouTube. Así que, chiquillas, chiquillos, seguimos trabajando. El secreto de este curso está en hacer las actividades de la UTAMED y participar en estas sesiones que son sincrónicas. Profe, ¿esta clase Rocío. está grabada? Sí, la voy a subir. Ya, profe, gracias. Ya, hija. Ya pues, me despido, que estén muy bien, un abracito y cuídense mucho, ya, un gusto haber estado con todos ustedes. Chao, profe, que esté bien. Igual, gracias Manuel, felicitaciones, chao.